Hola, ¿qué tal amigos de Avispero? Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Mi nombre es Andrea Magaña y soy la conductora de un programa radiofónico llamado La Tertulia de Minerva en Jalisco Radio. Quiero saludar de manera muy especial a Alejandra Yagar y también agradecerles por crear este espacio de diálogo y reflexión. He tenido oportunidad de escuchar algunas de sus charlas y me han parecido muy interesantes. Y pues el día de hoy, en torno al tema que tienen, me gustaría participar con un escritor jalisciense llamado Juan Rulfo. ¿Por qué? Porque Juan Rulfo habla principalmente sobre el campo, sobre lo rural y su relación con el campo. Recordemos, muchos de ustedes ya lo han de conocer, recordemos que Rulfo nació en una región de Jalisco llamada Sayula, más bien muy cerca de Sayula, en San Gabriel, aunque fue registrado en Sayula, en 1917 y falleció en la Ciudad de México en 1986. Es de destacar que a los 7 años Rulfo queda huérfano, tanto de padre como de madre, y vive por un tiempo en un orfanatorio acá en Guadalajara, en donde él platica que fue una experiencia terrible, que era pues como muy militarizado y muy duro, y enfrentó mucha soledad. Aunque sí tenía familia, vivió también una temporada con su abuela, pero yo creo que esta relación, y muchos estudiosos sobre Rulfo lo dicen, que fue un parteaguas en su vida y en su manera de percibir el mundo y sobre todo la muerte. Porque al perder a su padre fue asesinado de un balazo en la nuca. Incluso él, cuando era pequeño, ve cómo van cargando el féretro de donde va su padre y cómo va la peregrinación, porque no sé si les ha tocado ver cuando van llevando el féretro al panteón en un pueblo, pues van recorriendo las calles. Y fue lo que Rulfo alcanzó a ver desde la ventana de su casa, de la casa de sus abuelos, y fue algo que lo impactó y que lo marcó. Aunque él dice que lo que principalmente lo marcó fue la librería que había, la biblioteca que había en su casa, que habían heredado de un cura, y él tuvo contacto a muy temprana edad con los libros, que fue pues un escape, como puede ser un escape para muchos, pero también el descubrir pues nuevos mundos, y fue algo importante para Rulfo. Asimismo, Rulfo, pues posteriormente vivió en la Ciudad de México, pudo tomar talleres, trabajó para diferentes empresas, entre ellas la Goodrich de llantas, y pudo viajar debido a esto, viendo diferentes comunidades rurales en México, no solo en Jalisco, y una de sus pasiones también la pudo desarrollar en este trabajo que fue la fotografía, fotografiar el campo mexicano. Si ustedes ponen y buscan las fotos de Rulfo, son increíbles y te demuestran esto que él sentía, la nostalgia, sobre todo. Y bueno, la obra de Rulfo puede ser considerada nada basta, o sea, muy reducida, pero realmente con lo que dijo nos abrió toda una perspectiva totalmente distinta al campo, pero sobre todo al campo de la post-revolución. ¿Por qué? Porque lo que intenta hablar Rulfo es el problema del latifundismo, a pesar de las reformas, por ejemplo, de Cárdenas, la frustración de los campesinos y la soledad absoluta a la que los pueblos se enfrentan. Sus personajes, tanto en su libro de cuentos, El Llano en Llamas, como en Pedro Páramo o El Gallo de Oro, que son sus dos novelas, sus personajes reflejan la tipicidad del lugar, con sus grandes problemas socioculturales, con la ignorancia, las injusticias que se pueden llegar a vivir, y sobre todo Rulfo nos demuestra también esta relación con la muerte, con la tierra, con la religión, la soledad, la nostalgia. Incluso en su novela, la más conocida por él, que es Pedro Páramo, pues nos habla de este tiempo cíclico, de un tiempo distorsionado en donde los muertos están en el mundo de los vivos o los vivos están con los muertos. Podemos escuchar los murmullos en Comala, donde está ubicada esta novela, que es un pueblo, Comala, y que va el personaje principal, Juan Preciado, a buscar a su padre, Pedro Páramo. Y es así como inicia esta novela, que les quiero leer un pequeñísimo fragmento. Y dice así: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre.
un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Es así como empieza con este pequeño párrafo, empieza la novela Pedro Páramo de Rulfo, y bueno, es ya cuando llega el personaje principal, Juan Preciado, al pueblo y se encuentra primero con doña Eduviges, que le dice, sí, tu mamá me dijo que vendrías, y dice, pero ¿cómo te dijo si mi mamá pues falleció hace unos días? Y así es como empieza la novela, dando voces pues a este lugar, a estas personas que están, por decirlo así, o es lo que logro percibir como en un limbo, en este tiempo que es un pasado, un presente, que nos transmite una sensación de incertidumbre y que estos personajes son fantasmas, por decirlo así, están vivos o no, son almas, más bien la palabra correcta serían almas en penas que están vagando. ¿Y qué es lo que logra hacer Rulfo? Pues transmitir esta realidad con un poco combinación con fantasía. Pero tenemos el cuento, el libro de cuentos, El llano en llamas, donde vemos la realidad tal cual, la realidad cruda, la realidad nada pintada ni idealizada, con diferentes cuentos. Por ejemplo, el que les quiero platicar de hoy es el primer cuento que se encuentra en este libro, El llano en llamas, que se titula Nos han dado la tierra. Y comienza así. Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Recordemos que cuando estamos en el campo, vamos caminando hacia una ranchería o hacia un pueblo, a lo lejos escuchamos el ladrar de los perros. ¿Qué quiere decir aquí Rulfo? Que ellos ya se están acercando a la población. ¿Por qué? Vienen caminando de un llano seco, donde no cae ni una gota de agua, y este llano es el que les han dado, el que les ha tocado, el que el delegado les entregó. Y el delegado les dice, no se vayan a asustar por tanto terreno para ustedes solos. Pero ellos dicen que no, este duro pellejo de vaca, que se llama el llano, es así que es lo que les dan, ese duro pellejo de vaca. Y dicen, es que el llano, señor delegado. Y el señor delegado dice, son miles y miles de yuntas, pero no hay agua. Ni siquiera para hacer un buche hay agua. ¿Y el temporal? Nadie les dijo que se les iba a dotar con tierras de riego. En cuanto allí llueva, se levantará el maíz como si lo estiraran. ¿Qué quiere decir aquí, Rulfo? El señor delegado se está riendo de ellos, les está dando lo que sea, y que las buenas tierras pues se están quedando en manos de pocas personas que, aunque tal vez hayan luchado por esos ideales de la revolución de igualdad, pues parece que no. Entonces también es una crítica la que Rulfo está haciendo a esta situación que viven los campesinos, en donde no se les están respetando sus derechos y ni siquiera se les está dando una tierra en donde poder cultivar, sino que se les está dando, como Rulfo lo dice en sus palabras, un duro pellejo de vaca que se llama el llano. Y así hay muchos otros cuentos como La Cuesta de las Comadres. Otro que también me impresiona muchísimo es que somos muy pobres, que te habla de una familia en donde la mayoría de las hijas pues han tenido que vivir una vida nada cómoda, incluso se han tenido que prostituir por falta de dinero, y el papá, para evitar que pasara lo mismo con la hermana menor, lo que hace es comprarle una vaca, una vaquita a la hermana menor para que tenga un patrimonio, pero por mala suerte y el clima, hay muchas lluvias, pues esta vaca se ahoga, y es como podemos ver que este cuento se va desarrollando de la apuración que tienen en casa, de lo que pueda suceder el día de mañana. Estoy leyendo, ahora que mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había conseguido de la serpentina, que es la vaca, desde que era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no se fuera a ir de piruja como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes.
es lo que Rulfo hace, hablar sobre lo rural, sobre el campo, pero darle voz a los campesinos, ponerles voz, ponerles palabras. Y bueno, espero que si ya lo leyeron, esta plática les haya servido y si no, que sea una invitación a leerlo. Y por ahí también hay algunas películas que les voy a compartir el enlace que también valen la pena que vean. Y bueno, muchas gracias por el espacio.